Bueno, muy buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Herly Rincón y Diana Carolina Holguín. Nosotros en este trabajo educativo pretendemos mostrar nuestro trabajo final, que fue de una base de datos de una biblioteca. La base de datos está diseñada para gestionar los datos relacionados con los libros, los usuarios de la biblioteca y algunos beneficios obtenidos. El objetivo de este trabajo es organizar la información para facilitar la consulta y la administración de esta. Entonces, primero vamos a mostrar que nosotros creamos el diagrama donde relacionamos 11 entidades. Aquí las podemos observar. Está la entidad principal, que es la biblioteca, con sus diferentes atributos, y esta tiene una generalización que desencadena como tal dos entidades: catálogo de libros y libros. Otra entidad principal es la de libros, tiene sus atributos correspondientes también, una generalidad: catálogo de libros, copias, préstamo, usuario, devolución, editorial, autor, tipo, categoría. Bueno, una vez identificadas las entidades, procedemos en ACES a hacer las diferentes tablas de cada una de las entidades. Entonces aquí podemos observar que en la entidad principal, que aquí en la tabla de la entidad principal biblioteca, vamos a mirar qué información. Creamos lo que es la identidad de la biblioteca, que es la llave principal, la clave principal, con el tipo de datos autonumeración. A esta utilizamos una identidad de préstamo, identidad de devolución, identidad de usuario, que son llaves foráneas de otras entidades. Aquí quedan como llaves foráneas, y en las entidades a la cual pertenecen son las llaves principales. Entonces aquí podemos ver otra, por ejemplo, la del usuario, la tabla del usuario. Miremos. Para la tabla del usuario, entonces vamos a crear la identidad del usuario, la identificación del usuario, el nombre y el apellido, el teléfono, el correo, la dirección, ciudad. Bueno, estas son como las principales de lo que es la entidad usuario y la tabla de usuario. Ahorita miremos otra, que es otra importante, que es la de préstamo. Entonces creamos una identidad de préstamo, traemos la llave foránea de identidad de usuario, traemos la llave foránea de identidad de libro, traemos la fecha de préstamo y algunas observaciones. Estas son las tablas que nosotros creamos, y pues tratamos de mostrar aquí un poco de cómo relacionamos los diferentes atributos para poder llenar los diferentes registros. Ahorita vamos a mostrar algunos de los formularios y vamos a hacer algunas pruebas. Bueno, después de hacer esto, vamos a continuar a ingresar unas pruebas, como ya dijo mi compañera, de los datos. A estos formularios, ¿qué los podemos llamar? Hicimos varios formularios, que es el formulario de biblioteca, de categorías, de editorial y de libro. Entonces, con sus respectivos botones, con sus respectivos índices. Entonces vamos acá a un ejemplo que tenemos, es de la biblioteca, en el cual nos dice su código del libro, su nombre del libro y su código editorial. En este ejemplo tenemos
el libro Bajo las estrellas y el código editorial. Vamos a verlo con el libro. Tenemos este formulario del libro que nos dice el ID en el libro, en este caso el número 1, el ID en el editorial, que es el número 1, el ID del autor y el número de páginas. Vamos a crear uno nuevo. Entonces va. El editorial le podemos colocar el 15. El ID en el autor sería el 11. El número de páginas coloquemos 500 y el nombre del libro podemos colocarle que se llama El mundo de Sofía. Y aquí podemos ver que se guardó y cómo quedó ingresado. Hagamos otra prueba con otro formulario. Otra prueba. Hagámoslo con el siguiente, que es de préstamo, en el cual está el ID en el préstamo, que acá dice el número 1, el ID del usuario, que es número 2, el ID en el libro, que es número 10, su fecha respectiva y su observación. Entonces vamos a agregarlo. A crear un préstamo nuevo. Entonces vamos con el siguiente. Un número. El 4. El 4. El ID del libro, el 5. La fecha de préstamo podemos decir que hoy. Y las observaciones podemos decir que está en un buen estado. Lo guardamos y miramos. Acá podemos verlo y se añadió con los otros. Con los que ya estaban registrados. Con los que ya estaban registrados. Luego seguimos con el usuario, que en este nos pide más información del usuario, que es el ID del usuario, la identificación, el nombre y apellido, el teléfono, el correo, la dirección, la ciudad y el ID del tipo de usuario. Vamos a crear, miremos algunos ejemplos. Aquí lo podemos ver. Un ejemplo de Jorge Agustín, otro de Mari Cuadros, otro de Rosa Martínez. Ahora vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo que se llame Diana Holguín. Su teléfono es 315-53-97-88. Su correo es diana@gmail.com. Gmail, la dirección es calle 24, número, coloquémosle 880. la ciudad, Buga, y el tipo de usuario es el número 2. Su identificación es y le damos guardar. Revisemos lo que haya quedado. Y ahora vamos a revisar. Bueno, aquí podemos ver que se agregó este formulario y se agregó la información y quedó guardada la información de Diana Holguín. Listo. Ahora seguimos a continuación con los informes. Sí, vamos a mostrar cómo podemos mostrar algún informe requerido que nos permita resumir la información o alguna precisión que de pronto se necesite. En este primer informe que vamos a mostrar es un informe de categoría, en el cual, un ejemplo, si deseamos saber qué categorías de libros tenemos en nuestra biblioteca,
Entonces allí podemos observar que manejamos categoría de amor, de suspenso, de aventura, de acción, de terror, de animación, infantiles, drama, filosóficos, de ciencia ficción. Entonces este informe nos arroja algunos algunos nombres de los libros pertenecientes a esta categoría, como por ejemplo en, como por ejemplo en lo que es el amor, el retrato de Dorian Graff, que es un libro que tiene 288 páginas. La identidad de la editorial que la maneja es la número 9 y la identidad del libro en este caso sería la número 5. Entonces este informe nos permite conocer más acerca de las categorías que manejamos y más de los datos que son correspondientes a estas categorías. Otro informe que también podemos mostrar es el informe de los libros. Saca un listado de los libros que poseemos, entonces allí nos muestra el nombre del libro, también el número de las páginas, nos muestra ya el nombre del autor de cada libro, la identificación de la editorial a la cual pertenece, que todos esos datos ya los ingresamos anteriormente, entonces aquí los podemos ver como más resumidos por si se necesita esa información para hacer una consulta más rápida. Otro formulario. Seguimos con el del préstamo, en el cual es el IDN del préstamo. Tenemos también el IDN del usuario, que es la persona que quiere pedir el libro. Entonces, el usuario, cuando va a pedir el libro, se le da un usuario de la biblioteca. Y también, antes de pasarlo, el libro tiene su propio IDN, en el cual lo pueden registrar en un computador. También acá tenemos que es la fecha de préstamo, en la cual nos indica el día que la persona sugirió que le prestaran el libro. También se tiene en cuenta aquí las observaciones, en qué estado se lo entregan al usuario. Parte de ellos también tenemos el informe del usuario. En el informe del usuario tenemos varias personas en los cuales tenemos aquí un ejemplo de ello, es David Guerrero. Tiene su respectivo teléfono, su correo en el cual le llega un mensaje avisándole que le faltan pocos días de entregar el libro, y también en ese correo se le escribe el día en que sugirió que le prestaran el libro. También se encuentra la dirección por si acaso la persona no cumple con el requisito y con la fecha acordada. Van a la casa, le mandan una carta y si no responde a ello, van allá y lo recogen el libro. También se tiene en cuenta la ciudad de donde vive la persona, porque como es pública la biblioteca, es necesario saber de dónde es el usuario. También tenemos el IDN del usuario, tenemos también el código de ella. Entonces, otro ejemplo de ellos puede ser, en este caso, de Mari Cuadros, que también tiene su respectivo teléfono, tiene su correo, su dirección y su ciudad. En otro tenemos, por ejemplo, los autores. En este caso podemos ver los nombres de los autores. Tienen el nombre del libro, el editorial, el número de páginas, el IDN del autor y la categoría. En este caso, en el primero tenemos a Ana, la autora,
que escribió el libro de Bajo las Estrellas, en el cual hace que las personas, cuando lo lean, se vayan más a fondo y tengan un sentimiento profundo. En el editorial es el número 1. Bueno, también se requiere de tiempo porque ya tiene bastantes páginas, y el autor y la categoría en este caso que está leyendo, que la autora colocó, fue la filosóficos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le mostraremos un pequeño resumen de cómo quedó nuestro trabajo. Entonces, vamos con los formularios, entidades, formulario de categoría, de devolución de los libros, la categoría, los libros, el préstamo. Acá podemos observar el formulario de usuario, los informes de categoría con su respectiva información. Tenemos el de préstamo, el de usuario, el informe de usuario,